RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer ya comunicación el doctor Herbert Cuba García, médico especialista en políticas de salud pública y comentarista del portal de opinión El Montonero. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable como cada sábado. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. A ver, echemos una mirada a lo que está ocurriendo esta semana, ¿no? Declaraciones de la ministra de Salud, Pilar Macetti, que han generado toda una controversia sobre el tema de los asintomáticos, por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿no? Las indefiniciones que hace unos días conversábamos con usted también en el mismo programa, ¿no? Sí, se requieren pruebas rápidas, pruebas moleculares. Han pasado 6 meses de la pandemia, no tenemos una definición exacta. Por un lado, el presidente del Consejo de Ministros tiene una opinión, la ministra tiene otra opinión, ¿no? Y es lo que volvemos al mismo círculo, ¿no? La capacidad de liderar una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Echemos a andar primero este comentario para luego hablar del presupuesto, que es un tema que usted ha abordado esta semana también, el presupuesto relacionado al sector salud. Mire, en primer lugar creo que esta semana se ha viralizado unas declaraciones que hizo la ministra de Salud en relación a los asintomáticos, es decir, si es que los asintomáticos contagian o no contagian. Precisamente el tema de los asintomáticos es la clave para entender la pandemia, porque por eso era necesario desde el comienzo la utilización de pruebas moleculares a todos para detectar la pandemia, por un lado, para los contagios, por otro lado, de la detección precoz y la búsqueda de los contactos. Sin embargo, eso no se ha comprendido hasta hoy y ahora me explico por qué esa renuencia a implementar el tema de las pruebas moleculares. En consecuencia, aquí la respuesta es bien simple: los asintomáticos sí contagian y la ministra de Salud tuvo, por decirlo menos, un desliz o una mala expresión que luego ha corregido en una conferencia de prensa, pero que ya de por sí delata que al interior del gobierno no se comprende la utilidad de la detección precoz del virus a través de pruebas moleculares. El segundo tema que usted me ha planteado tiene relación a las pruebas rápidas. Y las pruebas rápidas para tratar enfermos, para tratar pacientes, no tiene sentido ahora. Porque si yo tengo un paciente que tiene los síntomas, no necesito ya de una prueba para saber que es o no COVID, porque ya la experiencia y el conocimiento que tienen los médicos sobre la enfermedad hace que eso sea innecesario. Pero las pruebas rápidas sí son importantes para la salud pública, es decir, para saber cuánta gente ya está infectada o ya es portador del virus y a cuánto de distancia nos encontramos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No nos olvidemos nosotros que la ruta que sigue el Perú es la ruta que ha tenido Iquitos, es decir, todos hacen la enfermedad o más del 70% hacen la enfermedad y en consecuencia la pandemia baja. En esa ruta estamos porque no hay ningún mecanismo para controlar la detección del virus y cortar la transmisión en la comunidad. No existe ninguna estrategia que haya aplicado el gobierno para eso. O sea, lo que el gobierno está haciendo es modulando un poco, que la gente se vaya enfermando de a pocos para poder utilizar el sistema hospitalario y no colapse del todo, aunque ya está colapsado, pero va modulando con las cuarentenas, va soltando a la gente, como se dice, de poco a poco, para que se vayan enfermando y luego lleguemos a la inmunidad de rebaño. Esa es la idea. Y en consecuencia, a estas alturas, la prueba rápida o la serológica podría servir para saber en qué estadio estamos, en qué porcentaje de la población ya está, ya ha hecho la enfermedad o ya tiene anticuerpos neutralizantes y ya puede haber salido de esto. En consecuencia, este debate de las pruebas, otra vez como usted lo ha señalado, desde el inicio de la pandemia, ha sido un debate que es recurrente en los medios de comunicación y en las políticas públicas debido a que ha habido mucha incoherencia. Ahora, hay un tema que también lo hemos abordado en reiteradas oportunidades con usted, y que estamos viendo
en el día a día, ¿no? La falta de liderazgo, ¿no? La poca capacidad que tiene el gobierno, ¿no? Cómo enfrentar una situación de esta naturaleza, ¿no? Y esto, de una u otra manera, no solamente es por el desliz que ha cometido la ministra Pilar Macetti, ¿no? Sino también por las opiniones que vierte, por un lado, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? U otros ministros de Estado, ¿no? O sea, no tenemos una conjunción, ¿no? No tenemos capacidad como para poder articular o vertebrar por lo menos un discurso que permita, ¿no? Informar con claridad a la población, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esto considerando que ya estamos en el 6º mes de la emergencia? Los casos están totalmente desbordados, eso está de más decirlo, ¿no? Pero la población tampoco siente, ¿no? Que hay un norte, que hay un horizonte. Yo creo que el tema del liderazgo es capital. Y esto señala porque han dejado de conducirse por la ciencia médica y la ciencia de la salud y han comenzado a dar un manejo militar policial por un lado y por otro lado ya más político. Y en ese sentido hay controversias porque, claro, cuando tú te basas en la ciencia, como que las cosas son predecibles. Porque, claro, ese es el rol de la ciencia, predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, en el caso político o en el caso estratégico, militar, policial, ya no interviene tanto la predictibilidad de la ciencia, sino el vaivén de la realidad y de los actores políticos en la sociedad. Y en eso ha generado toda una serie de problemas y controversias. Controversias tan grandes que han llevado a incluso negar la ciencia. Ha habido una renuencia contundente en negar que las pruebas moleculares son útiles precisamente para la detección precoz de la enfermedad. Ha habido una renuencia para comprender incluso la transmisión del virus, porque lo que ha expresado la ministra de Salud es precisamente esa renuencia de reconocer la realidad. ¿Por qué? Porque habla en función a un cálculo político. Por eso es importante lo que usted señala. Esa pérdida de liderazgo tiene que ver porque hay incertidumbre en la toma de decisiones debido a que ya no se sigue lo que debería hacerse en una pandemia, que es conducirse por las ciencias médicas y de la salud. Y el otro tema que esta semana lo ha planteado, antes de tocar el tema de presupuesto, el doctor Ciro Maguiña, ¿no? Él ha hecho un análisis de cómo está funcionando lo que el gobierno ha propuesto como el plan Taita, ¿no? O los programas Taita, ¿no? Que se realizan en distintos puntos del país, que son movilizaciones, ¿no? De personal de las Fuerzas Armadas, con apoyo de médicos, ¿no? Que llegan fundamentalmente a zonas rurales, ¿no? Y lo que explica el doctor Maguiña es que la intención puede ser buena, pero no hay un seguimiento, no hay un correlato de la situación, cómo se presentan en la zona, ¿no? Y muchas veces se entregan kits, probablemente de manera asistencialista, pero no hay verdaderamente una labor de seguimiento que se requiere en estos casos. ¿Usted qué percepción tiene sobre este tema, doctor Cuba? Mire, este tema ya lo hemos conversado nosotros, incluso en tu programa, e incluso he escrito varios artículos al respecto, que la estrategia de la operación Taita es una acción de intervención social que hace las brigadas del ejército. Eso lo ha hecho siempre ha hecho esas actividades el ejército. Y esto no es el cerco comunitario, no es el enfoque comunitario, esto es ninguna estrategia que trajo la comunidad, porque el trabajo de la comunidad tiene una característica fundamental, es sostenible en el tiempo. Y el trabajo comunitario no significa lo que le hace a la gente, sino que le enseñas a cambiar el comportamiento. Es obvio que esa estrategia Taita no va a tener ningún impacto en la lucha contra la pandemia, pero eso sí, ninguno, porque el alimento que tú le puedes dar le durará para un día, 2 días o una semana, pero no has cambiado, no has influenciado en la estrategia de lucha contra la pandemia. Claro, pero escuchamos al presidente del Consejo de Ministros, que ha sido ministro de Defensa, decir que eso está dando resultados. No, ahí es una falsedad, no está dando resultados eso, y eso hay que decirlo con claridad. Eso es totalmente anecdótico, más bien sirve para
fortalecer la estrategia militar y política del gobierno. Sirve para darle una mirada de lucha contra la pandemia que enarbola la estrategia hospitalaria, militar y policial, pero de ninguna manera sirve para evitar los contagios en la comunidad, porque se evitan los contagios en la comunidad de otra manera, es luchando por cambiar el comportamiento de las personas en el nivel local a través de la información, educación y comunicación. Y todo el mundo lo dice, usted llega, le deja lo que tiene que dejarle, se va, ¿y quién hace el seguimiento? ¿Quién hace el seguimiento de esos pacientes? Ese es un tema. Pero el tema no es, en una pandemia no son solo los pacientes, sino es cómo cambiamos de comportamiento todos los ciudadanos para enfrentar esta pandemia. Ahora, pasamos al tema de presupuesto, que es parte de una de sus columnas esta semana, ¿no? En el gobierno, el presidente ha dicho que se va a incrementar en 13% el tema presupuestal, ¿no? Para el sector salud, ¿no? Pero hay voces que dicen que eso no es tan cierto, ¿no? Me gustaría conocer su opinión, por favor. Mire, el tema del presupuesto que ha presentado, el proyecto de presupuesto que ha presentado el Ejecutivo, representa para la salud un retroceso en el tema presupuestal, porque el presupuesto del año 2020, que estamos ahora en este año, es de 18.400 millones de soles. Y en lo que va del año, ya vino un incremento presupuestal de 3.600 millones de soles. Pues estamos hablando ya de más de 22.400 soles. 22.000 millones, ¿no? 22.400 millones de soles. ¿Eso qué significa? Que si el presupuesto de este año, ¿no es cierto?, es de solo 20.900.000, como ha señalado, significa que el presupuesto de este año es menor, el del año 2021 va a ser menor que el presupuesto del año 2020. Y va a ser el presupuesto casi de 400 millones. Es decir, hay un retroceso. Claro, si tomamos en cuenta solo el presupuesto de inicio del año 2020 con el de inicio del año 2021, es obvio que hay un incremento. Pero si uno hace un análisis de lo que ya se viene gastando hasta agosto, eso significa que en el año 2021 va a haber menor presupuesto. Y va a haber menor presupuesto en una cantidad importante. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que este año no se ha incrementado en modo importante, solamente en 100 millones el presupuesto para los programas presupuestales. Y esto tiene que ver con los programas que lleva el Ministerio de Salud en relación a la lucha contra la anemia, el cáncer, la tuberculosis, el VIH-Sida y así sucesivamente. En consecuencia, estos programas que deberían tener una mayor importancia, porque debido a la pandemia precisamente han caído y tienen que ser reflotados y va a haber mayor gasto, tampoco se ha presupuestado ese gasto. Y el otro tema que creo que es importante es que el gobierno ha planteado un pacto Perú, ¿no? Ha planteado que en el acuerdo nacional se discutan unos temas que ha señalado como importantes en el sector salud, con la creación del sistema único unificado, ¿no? El sistema unificado de salud. Sin embargo, eso no está traducido en el presupuesto del año 2021. Y no solamente el tema de salud no está incluido, sino ninguno de los temas que ha propuesto el presidente como discusión en el acuerdo nacional. Eso significa, finalmente, que este presupuesto va por una cuerda y las declaraciones del presidente van por otra cuerda. Es decir, las declaraciones del presidente van con el afán de decir vamos a ponernos de acuerdo para que esto se haga ya después que yo deje el gobierno, porque no hay forma de que el año 2021 siquiera se inicie si la ley de presupuesto no ha considerado ningún tema al respecto. Y además hay una omisión, no se ha señalado cuánto va a ser el incremento al seguro integral de salud, que es un aspecto importante, porque necesitamos todavía fortalecer el seguro integral de salud para convertirlo en un seguro público de salud. Pero para esto, para convertirlo en un seguro público de salud, necesita tener cuánto le corresponde a cada asegurado. Y esto tiene que destinarlo al presupuesto público, porque el seguro integral depende del Ministerio de Economía y Finanzas. En consecuencia, si no hay estas pautas en la ley de presupuesto público del año 2021,
es poco lo que esperamos ya con este gobierno, en el primer semestre, por lo menos del presidente Vizcarra, en el próximo año, en el tema de la salud. Y por otro lado hay que tomar en cuenta que los partidos políticos no están viendo, están evaluando la situación de si acuden o no al acuerdo nacional para discutir estos temas, porque es obvio que nadie va a discutir con un gobierno que se va temas que no va a implementar además. Yo creo que estas discusiones van a ser posiblemente importantes en el próximo gobierno a partir del año 2021, porque nadie se va a querer comprometer con un plan, con un acuerdo, que finalmente el que lo va a ejecutar ya no se va a encontrar en ejercicio del poder. Ahora, doctor Cuba, un tema puntual. Mire, hemos escuchado durante esta semana un debate muy amplio y críticas bastante fuertes, y bueno, porque las mismas intervenciones de las autoridades que están al mando de este manejo del COVID, de la pandemia en el Perú, así lo han generado, ¿no? Confusiones enormes, ¿no? Más incertidumbre, las confusiones de la ministra que está a cargo, por ejemplo, de conducir estas actividades tendientes a la aplicación de lo que llama el presidente, las políticas que ha generado el Estado. Sin embargo, si nosotros nos podemos enamorar solamente en unos cuantos días, vemos algunos temas que se repiten y que se repiten hasta la opinión pública, ¿no? Uno, que el presupuesto es el más amplio y que con eso ya tenemos la cobertura. Dos, el tema de los asintomáticos, ¿no? Tres, que en realidad ya hay atención en el primer nivel, estamos trabajando, que el plan Taita y que ya está bajando las cifras. O sea, hay se trata de establecer correlación de buenas noticias supuestamente, pero que cada uno es contradictorio entre sí. Las cifras no cuadran, el presupuesto sigue siendo insuficiente porque los gremios médicos así lo están determinando, porque ellos están atentos a lo que sucede con su sector. El tema de las cifras que bajan también es muy controversial. En realidad seguimos en todo caso, como nos señalaban en nuestras redes sociales y como nos dicen la gente de la región, seguimos en todo caso, después de toda esta andanada de información de este tema que es más mediático que real, en lo que se ha determinado en un momento en decir, estamos en la etapa del sálvese quien pueda. En las comunidades, en las zonas alejadas, la gente no necesariamente está siguiendo una receta médica ni una actividad médica, ¿no? No está haciendo las consultas necesarias, no hay dónde concurrir. Es decir, tenemos esa serie de problemas que están allí y que no se han superado. Entonces la gente está echando mano a lo que puede, ¿no? Si mañana le dan un medicamento y le dicen, no, esto es mejor, lo va a tomar. Si le dicen, tómate este concentrado de hierbas, sí, lo toma. Y si le dicen, ¿sabes qué? Y hay muchísima gente que pese a la campaña fuerte que se hace, por ejemplo, con el dióxido de cloro, sigue tomando el dióxido de cloro, ¿no? Y no hay nadie quien controle esto. Desde su punto de vista, usted que está haciendo un seguimiento minucioso, ¿podemos decir que algo hemos superado este tema? ¿O seguimos todavía, lamentablemente, en una cruda realidad que nos dice que estamos en un sálvese quien pueda? Mire, la situación es bien crítica, como usted lo ha relatado, que usted ha relatado unos puntos que han llegado a los medios de comunicación. Y es cierto. Y esto se va a agudizar más, van a haber más polémicas al respecto, porque como hemos señalado, se ha entrado a la fase política del tema de la pandemia. Se ha dejado de lado el uso de la ciencia médica y de la ciencia de la salud para utilizar ya entrar al camino de la política. Es inconcebible que un médico pueda decir que un asintomático, que es un portador sano, nosotros le conocemos eso como un portador sano, no sea contagioso, cuando sabemos que aquellas enfermedades infectocontagiosas, los portadores sanos son los más peligrosos, porque ellos contagian sin saber. Y por eso es importante la detención precoz
con pruebas moleculares. Pero no vamos a convencer al gobierno de la importancia de las pruebas moleculares. Lo han negado desde el comienzo. Y no vamos a convencer tampoco al gobierno en que la operación Taita es el trabajo comunitario. No vamos a convencer tampoco al gobierno al decirle, por ejemplo, que el primer nivel está abandonado, porque ellos ahora señalan que sí han abierto los centros y puestos de salud, pero ¿que en qué condiciones? Entonces, tampoco el gobierno ha señalado con gran énfasis que el presupuesto del sector salud para el año 2021 se ha incrementado, ¿no? En una cifra importante, en casi 2.000 y pico de millones, cuando es todo al revés. Entonces, esos son temas ya políticos, son temas que ya no resisten la capacidad de las ciencias, y por lo tanto aquí ya el debate en este tema va a ser netamente político, y es más, esto se va a agravar porque empieza la campaña electoral. El problema está que viene el ciudadano atormentado, porque el ciudadano no sabe si creer o no creer. Y usted lo ha dicho bien claramente, la expresión que usted ha señalado es de un ciudadano atormentado, un ciudadano peruano que no sabe a quién creer. ¿Por qué? Porque sus autoridades han perdido liderazgo. Tenemos nosotros en estos momentos una enorme discusión por temas, y no solamente del desarrollo de esta pandemia, sino también las controversias en la reactivación económica son enormes. Ya no se sabe si la reactivación económica va a favorecer a la población o no va a favorecer a la población. No, ya no hay consenso ni siquiera en eso. Esa es la complicación que tenemos nosotros en el país. Es decir, hemos entrado en un tema que nunca debió ocurrir. La pandemia, la lucha contra la pandemia debió quedar al margen de la política. Debió ser un tema netamente médico y científico. Eso es el temor que se tenía de que eso no ocurra, está ocurriendo, y usted ha puesto claramente el diagnóstico con los ítems que usted ha señalado, con los puntos que usted ha señalado, no hace sino demostrar una vez más que estamos entrando en la lucha contra la pandemia ya en una politización creciente. Y ahora estamos, y todo eso se quiere tapar ahora con, ya viene la vacuna. Ya, es más, los titulares de los principales medios de comunicación realmente llamaban la atención, porque en realidad lo decían con tanta soltura que ya la vacuna china estaba en el Perú, cuando eso no era cierto. Claro, y lo peor del tema es que, como lo hemos señalado también en otra oportunidad, cuando llegue la vacuna, después que todos se hayan infectado y ya tengan anticuerpos neutralizantes, la utilidad de la vacuna ya es innecesaria, es inútil, porque la vacuna es útil solo hasta el momento en que la gente no se ha infectado con el virus, no ha hecho la enfermedad. Pero en el momento que ya has hecho la enfermedad, que ya venciste la enfermedad, ya saliste del coronavirus, ¿qué necesidad tiene volverte a colocar una vacuna? Ya no tiene sentido. En ese caso, si llegamos a esa situación, podríamos decir que nosotros seríamos un laboratorio gratuito para grandes consorcios científicos que están haciendo estas pruebas. Mire usted, si seguimos así, los peruanos no van a poder participar ni siquiera en los ensayos clínicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando le hacen, antes de ponerle la vacuna, tienen que dosificarle los anticuerpos que tiene, si hizo o no la enfermedad. Y si hizo la enfermedad, ya no pueden vacunarlo. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata la vacuna? La vacuna se trata de colocarle la vacuna para que su propio organismo genere anticuerpos. Pero si el organismo ya tiene anticuerpos, ¿para qué le colocarías la vacuna? Ya no tendría sentido. Esto, por ejemplo, si usted va a Iquitos y usted busca gente con anticuerpos, que no tenga anticuerpos contra el virus del coronavirus, es probable que ya no encuentre gentes que no tengan el virus, que no hayan hecho la enfermedad. Por eso es que la vacuna tiene importancia en aquellos países que han hecho pues un cuidado en la transmisión y que la gente todavía no ha hecho la enfermedad. Entonces, con una simple vacuna ya la gente se va a sentir protegida. Pero en el caso del Perú, que por este tema, por esa estrategia hospitalaria, militar, policial que se ha implementado, entonces tenemos que la gente se está enfermando poco a poco todos los días, y el gobierno controla el ritmo del contagio, porque en base a cuarentenas dice,
cuarentenas por aquí no, por aquí sí, de tal manera que los contagios se vayan siendo modulados, que no sean todos en un mismo momento, pero no hacen nada por evitar los contagios. Entonces, eso es el tema que tenemos nosotros en el país. O sea que tampoco la esperanza de la vacuna va a ser útil para los peruanos, porque ya cuando llegue la vacuna a nuestro país, ya todos van a tener anticuerpos en su organismo y ya va a ser innecesaria esta. Ahora, doctor, usted mencionaba el tema de las pruebas moleculares, ¿no? Que eran las necesarias y no las pruebas rápidas. Sin embargo, el doctor Suárez, el viceministro, ha señalado hace un día, ¿no? Que en realidad ya se van a dejar las pruebas rápidas y ahora nos vamos a concentrar en las moleculares. Pero hemos hecho las consultas a los representantes de los gremios médicos en las regiones, a los directores de los hospitales en las zonas más afectadas, y lo que nos comentan ellos, realmente es más que preocupante, porque en realidad nos dicen, a nosotros nos dan pruebas rápidas, de manera muy restringida, y cuando solicitamos, ¿y por qué no solicitan pruebas moleculares? Porque ya nos cansamos de solicitar y dicen que no hay, sencillamente no hay. De Lima nos responden, no pidan eso porque no tenemos, no hay. Entonces nunca llegan a regiones. Entonces, si vamos a empezar con eso, y enhorabuena que ojalá sea así, entonces se supone que cuando una autoridad sale a hacer un anuncio, es porque ya tiene avanzado la medida, ¿no? Porque ya estamos en medio del problema. Yo no voy a hacer un anuncio como si recién estuviera tratando de prevenir que llegue una enfermedad. Ya estamos con la enfermedad, ya estamos en la peor crisis sanitaria que enfrentamos, y nos están haciendo un anuncio, pero que no tiene correlación en las zonas alejadas de Lima, porque en realidad la respuesta siempre es la misma. Durante todos estos meses no hay. La pregunta es, ¿ya habrá entonces ahora para que el viceministro haya salido a hacer un anuncio de esa naturaleza? Para que se puedan hacer pruebas moleculares en todo el Perú, se tienen que descentralizar los laboratorios del INS, que es de Lima, se tiene que descentralizar en las 24 regiones del Perú. Cuando no tengamos laboratorios con capacidad para procesar las pruebas moleculares en las 24 regiones del Perú, podríamos pensar que las pruebas moleculares serán en las capitales de provincia. ¿Y en cuántas capitales en cuántas capitales en este momento? Han programado 13 regiones. O sea, pero no están en todas. No están en todos. No tenemos en todas. Ese es un primer tema. El segundo tema, el envío de las pruebas desde las regiones a Lima, dependiendo de los medios de comunicación que se use y dependiendo de la región, esto puede durar varios días. Y por otro lado también hay que señalar que el foco de la gente, de atención, de los enfermos que están en las regiones, vamos a poner el caso de Ancash, por ejemplo, no tiene medio de comunicación para llegar a Lima, sino por vía terrestre. Y cuando los pacientes se enferman, cuando no llegan a Lima ya, en el camino mueren. ¿Por qué? Porque el avance de la enfermedad puede ser más agresivo y hacen que no puedan salir los pacientes de allá hacia la costa o hacia Lima sobre todo. Entonces, la única opción tendría los vuelos en helicópteros para sacarlos rápidamente a Lima, que es cosa que han hecho con el gobernador regional de Ancash, ¿no? Lo han tenido que traer en helicóptero para traerlo a Lima, porque si lo traían por carretera no llegaba a Lima el gobernador regional, ¿no? Pero eso que le ha pasado al gobernador regional le pasa a cientos de personas que viven en Ancash. Esa es la realidad. Y así como es el caso que he puesto de Ancash, ocurre en otras regiones del país. En consecuencia, el tema es mucho más complejo. O sea, no es verdad, entonces, no es verdad que podamos implementar el tema de las pruebas moleculares así como se señala rápidamente, porque la logística no se ha preparado en estos 6 meses que tenemos, que eso ya debió estar preparado para poder implementar las pruebas moleculares. Pero por otro lado, las pruebas rápidas, como decía, ya no es útil para tratar un paciente, pero sí puede ser útil para ver dónde está el virus y cómo va la pandemia, a qué porcentaje de la población ya tiene anticuerpos, y en consecuencia ya se puede saber cómo va la pandemia en el Perú y en cuánto tiempo va a comenzar a caer los casos, en base a qué, a la inmunidad de rebaño, porque no vamos por otra alternativa, sino solo por esa. Ahora, doctor, lo que usted subraya es muy preocupante, ¿no? Que han pasado 6 meses de la emergencia
y no tenemos laboratorios para pruebas moleculares. O sea, nadie pensó en eso, nadie trazó una línea de tiempo de lo que podía ocurrir, nadie previó estas circunstancias. Mire, cuando la estrategia tú la fundas en las pruebas rápidas, obviamente ya no era en ese momento necesario hacer inversiones para las pruebas moleculares. Se pensó que con algunos cuantos laboratorios de pruebas moleculares podría resolver el tema. Es decir, la estrategia te señala los objetivos y en los objetivos te señala dónde poner la plata. Si tú no señalaste como objetivo fortalecer los laboratorios para realizar las pruebas moleculares, es obvio que toda la estrategia y todo el financiamiento, todo el suministro del gobierno no ha estado fundado en eso. Recién, hace como un mes, que el gobierno ha empezado, el Ministerio de Salud, a tratar de implementar estos laboratorios a nivel nacional, más también por presión del Poder Legislativo, ¿no? Con convocatorias sucesivas de sus funcionarios a las comisiones en el Congreso de la República, para exigir que cada región tenga pues un laboratorio de salud pública que pueda implementar estas pruebas moleculares. Inclusive ha habido un proyecto de ley, incluso una ley sobre el tema, para exigir que esto se descentralice en todo el territorio nacional. Pero eso se debe precisamente a lo que hablábamos, ¿no? Es el tema de la estrategia, el plan que se ha tenido, los objetivos que se han trazado, que no han ido alineados exactamente con lo que la ciencia médica y la ciencia de la salud señala, ¿no? Ahora, doctor, pero en medio de todo de estos temas que tienen que ser abordados y tienen que ser vistos de cara a una realidad que vive el país, también podemos tener entonces algunas informaciones que van quizás en la línea de lo deseado, ¿no? de lo que se planteó desde un inicio y lo que hemos escuchado también como invocación que se hacía. El hecho de trabajar de manera conjunta, ¿no? En una comunidad organizada, ¿no? con un liderazgo y convocando a los que conocen de los temas. Y algo de eso está empezando a suceder en Ancash. La información que recogemos y hemos recogido durante todos estos últimos días es que, por ejemplo, allí ya se ha convocado, ¿no? Se ha organizado, de tal manera que está participando el gobierno regional, el gobierno local, los gremios profesionales y inclusive con el apoyo de las organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud a través del Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Aquí le han encargado una parte del trabajo, ¿no? Para que se empiece a manejar, por ejemplo, hacer los seguimientos que tienen que hacerse los pacientes allí y sobre todo el soporte que tienen que dar a las familias que están afectadas. Entonces se ha determinado, por ejemplo, que si se están empezando a hacer pruebas, ¿no? Que se han aportado por parte de la empresa privada. Y la empresa minera Antamina, por ejemplo, lo que ha financiado todo este proyecto para que se ponga en marcha, que es el sector privado con prevalencia allí, y ahora se está desarrollando, por ejemplo, pruebas determinando a personas que están contagiadas, el entorno que tiene esa persona que está contagiada, y a través del Programa Mundial de Alimentos darle el soporte para que esos 14 o 15 días que tiene que hacer una cuarentena, tenga los alimentos en la puerta de su casa, ¿no? Tenga el control médico correspondiente y tenga la supervisión de que se está cumpliendo, obviamente, este tema, ¿no? Que de por sí ya está establecido en qué periodo debe estar aislado. Y fundamentalmente se está convenciendo a la población de que esa es la medida correcta y que tiene que participar activamente en esa línea de acción. Entonces, hemos conversado con los actores allí, hemos hablado últimamente con la gerente general del gobierno regional y lo que nos ha corroborado todo lo que le estamos mencionando, lo que se ha recogido como información allí, y que ahora eso se está tratando de proyectar hacia otras regiones. Me parece que eso sería, en algo reflejaría todas las recomendaciones que se han venido haciendo por los especialistas, la manera como se debe manejar. Y ahora están comprando equipos para hacer monitoreos a distancia y han puesto centrales telefónicas con 24 horas de atención
para que cualquier ciudadano que pueda tener algún tipo de problema o síntomas pueda comunicarse y de inmediato tener una respuesta, ¿no? Con las visitas, o facilitarle su desplazamiento a algún centro de atención médico. Esa es la forma, me parece, como se deberían de manejar estos temas. ¿Falta algo más incorporar allí? Yo le he puesto el ejemplo de Ancash al propósito. He querido señalar las inconsistencias de lo que ocurre en Ancash. En Ancash hemos visto cómo la gente muere por no poder salir a la costa o no poder llegar a Lima por el tiempo que requieren para salir. En consecuencia, Ancash está obligado a hacer lo que el gobierno no ha querido hacer por su situación geográfica. Está obligado a hacer el enfoque comunitario que tanto hemos reclamado nosotros. Está obligado a lo que usted ha relatado, es un aspecto parcial de lo que es el enfoque comunitario. Además, yo conozco a los funcionarios que están ahí y sé perfectamente la capacidad que pueden tener ellos para implementar el enfoque comunitario. Sin embargo, todavía falta. Falta porque eso se hace con dinero, se hace con financiamiento. Y usted ha dicho, hay un aporte del sector privado muy importante. Sin embargo, falta el acompañamiento desde el gobierno central. Y hay un hecho agravante. No es solo Ancash el que está aplicando esa estrategia, también lo está haciendo Arequipa, también lo está haciendo Puno. Todas aquellas regiones que ya ven que el gobierno central no puede ya apoyarlos más, han comenzado a resolver sus problemas por sus propios medios, las regiones implementando políticas de enfoque comunitario. El problema es que es difícil cuando no tienen las herramientas necesarias. Por ejemplo, los equipos de protección personal para la gran cantidad de gente que el enfoque comunitario es importante. Las pruebas moleculares, es muy importante que tener laboratorios en las propias regiones para hacer las pruebas moleculares. Tercero, las cartillas que se elaboran para educación y comunicación de la población en el nivel local. La publicidad que se tiene que hacer en el nivel local. Son temas que tiene que referir el gobierno nacional a los gobiernos locales y regionales. Si hay un déficit, por ejemplo, en el tema presupuestal, es precisamente para los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que son aquellos que directamente participan en la lucha contra la pandemia dentro de su comunidad, con los centros y puestos de salud de su zona. Y ahí no hay plata para eso. Doctor, Entonces, doctor Cuba, yo lo comprometo para la próxima semana para tocar estos 3 casos que usted ha citado: Ancash, Arequipa y Puno, justamente con los directores regionales de redes para poder abordar con mayor extensión. Ya nos ganó el tiempo, pero en realidad veo que usted conoce bastante el tema y yo me comprometo en la próxima semana a tomar contacto con cada uno de estos funcionarios o representantes y poder desglosar justamente estas iniciativas que tanto se necesitan en el Perú. Le agradezco infinitamente la gentileza que ha tenido con nosotros. un abrazo una vez más a todos los peruanos. Gracias, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.